Muy buenas tardes, tengan todos ustedes amigos que nos acompañan en este su programa Haciendo Historia en tu Comunidad, que se transmite cada sábado después de la mesa de análisis a las 12 horas aproximadamente y se repite todos los miércoles también después del tema del día a las 2:30 de la tarde. Nos encontramos transmitiendo en este su canal de televisión Mega Canal desde la ciudad de Los Mochis, donde las palmeras alcanzan el cielo y se mecen borracha de sol. También es la puerta de entrada al Cañón del Cobre de la Sierra de Chihuahua y la ciudad más progresista del noroeste de la República Mexicana. Es uno de los graneros de México y solo quedan los últimos vestigios materiales de los colonos que se han ido borrando con el tiempo. Pero permanece esta dinámica ciudad de Los Mochis que perpetúa al hombre de aquellas tierras donde los norteamericanos sembraron la semilla de este magnífico fruto que hoy estamos presenciando. Esta es esta hermosa ciudad de Los Mochis. Un saludo a todos mis amigos de los municipios de Ahome, Fuerte, Xoy, Guasave, Sinaloa y hasta donde alcanza estos medios, así como Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, que nos ven en Megacanal. Nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias por estar al pendiente en mis trabajos. 21ª parte del 5º encuentro biestatal de cronistas y historiadores de Sinaloa y Nayarit. Continuamos con la 8ª y última mesa de trabajo y la 27ª y última participación de nuestro amigo Leopoldo Hernández Boutier, cronista oficial de El Rosario, con los temas Vida y obra de don Ignacio Fletes, los archivos parroquiales del Padre Quino, archivos eclesiásticos de la historia de Sonora, Sinaloa, Nayarit y Durango. No escribí nada de don Ignacio Fletes, ya lo escribí en unas crónicas anteriores, comentaré un poco de don Eusebio Francisco Quino. Fue el misionero explorador más pintoresco de todo el norte de América, descubridor, astrónomo, cartógrafo, fundador de misiones, magnate, ganadero, ranchero y defensor de la frontera. Su biografía no cuenta simplemente la vida de una persona notable, esclarece la historia de la cultura de un gran personaje y una parte del hemisferio occidental en los días de su colonización. Según Bolton, en el 2001, página 43. Fueron las misiones, las agencias fronterizas de España. Los misioneros tenían como tarea primordial extender la fe, pero también sistemáticamente y ocasionalmente explorar las fronteras. Promovieron sus ocupaciones cuando fue necesario. Los defendieron, disciplinaron a los indios en las buenas costumbres y en los rudimentarios de los artesanos europeos, la agricultura y el autogobierno. Más aún, las misiones españolas fueron el baluarte que preservaba a los indígenas, mientras que las fronteras angloamericanas se caracterizaban por su destrucción. El gran total es de 1.280 fotocopias que fueron recopiladas de 6 archivos nacionales: el Archivo General de la Nación, Archivo Histórico de Hacienda, Archivo Histórico de la Provincia Mexicana, de la Compañía de Jesús, Archivo Municipal de Parras, Archivo Parroquial de Magdalena de Quino, Biblioteca Nacional de México, Archivo General de las Indias, Archivo Parroquial de Torres, Archivo Romano de la Compañía de Jesús, Archivo del Estado Trenton, Archivo Estatal de Baviera, Biblioteca del Estado de Baviera, Biblioteca Blanche, Biblioteca Nacional de Francia, Bibliotecas de Estados Unidos, Universidad de Arizona, por supuesto, el Cleveland de nuestro noroeste. Y en efecto, en 1687, año de la entrada de Quino en la Alta Pimería, Cuculpe era el borde de la cristianidad y el norte de Sonora y sur de Arizona era parte de la América septentrional incógnita. Sin embargo, durante los 24 años siguientes, gracias a la autoridad moral de Quino sobre los indígenas y su capacidad técnica para guiarlos en el trabajo, la misión de Dolores llegó a ser la cuna del desarrollo humano y agropecuario de la Alta Pimería, pero ahora, 32 años después de su muerte, estaban en franca decadencia. Domingo Cosío informó al visitador que en los 3 pueblos que atendió el padre Quino, Dolores, Remedios y
Cocóspera habitaban tan solo 33 familias, que el clima era malsano y que su principal problema eran los continuos ataques de los apaches. La situación era insostenible al grado de que en 1748 el alemán Ignacio Javier Keller reunió a las pocas familias que quedaban de Dolores, Remedios y de Huachuca en el pueblo de Cocóspera, que a su vez pasó a depender de la misión de Santa María Xuamca, unos 30 kilómetros más al norte. El panorama de otras misiones de la Alta Pimería, a pesar de los esfuerzos de Fernando Gonzaga y Jacobo Cedil, no eran más esperanzador. Todo el bien se debe a los medios espirituales y a los referidos favores celestiales de Jesús, de María y de San Francisco Javier, todo el santo convento de Nuestra Señora de los Reyes en Sevilla, en España, y todo el santo convento de San José de Gracia en la Imperial Ciudad de México, el párroco Germán Orozco Mora, Mexicali, Baja California. De entre todas las biografías escritas acerca del padre jesuita italiano Eusebio Francisco Quino, es común aceptar que Rims el Schorten, Los confines de la cristianidad, publicado originalmente en inglés por Herbert Eugenio Bolton, es sin duda una de las mejores. En principios, Bolton consideraba como uno de los más certeros historiadores norteamericanos de su religión, metodista y buscador de tesoros documentales. Se encontró entre estos a principios de los siglos XX en el Archivo General de la Nación la empolvada Crónica de la Pimería Alta, un manuscrito original del padre Quino, fechado en los años de 1700, y a partir de allí la labor de Bolton consistía en recorrer todos los caminos señalados y andados por el religioso italiano y descubrir como historiador aquello que vio, vivió y leyó en esas andanzas, que abarcaban desde Segno en Trenton hasta el Camino del Diablo entre semanario y órganos de formación en formación católica, año sacerdotal. Sonorita, Sonora y Yuma, Arizona, Bolton realizó este recorrido en los años 30 del siglo pasado. Otras perlas en la búsqueda entre los admiradores del padre Quino, aunque esta biografía es sin duda muy importante. Su admiración continuó alimentando tanto con el hallazgo de los documentos antiguos que enriquecen el conocimiento de estas misiones, como con la aparición del libro que, si bien no recientemente escrito, era casi desconocido o estaban olvidados, como por ejemplo el volumen publicado en 1945 por Ediciones Xochitl, México, el padre Quino, misionero y gobernante, compuesto por Fe Ibarra y de Anda, número 22 de la colección de vidas mexicanas. En esa obra se sostenía y demostraba que el admirable padre Quino y sus andanzas evangelizadoras tuvieron mucho que ver con el obispado de Guadalajara en el siglo XVII, pues es una carta dirigida a la duquesa de Ábalos en Portugal. El 3 de junio de 1682, Quino señalaba: mi superior, el virrey y el obispo de Guadalajara, a la sazón, el español don Juan Santiago de León y Garavito, me están enviando a la nueva conquista y nuevas misiones del gran reino de California, que para mí es la más bella isla sobre la superficie del globo. Obedeció a los destinos. Se sabe que el padre Quino habría solicitado a las autoridades de la capital del virreinato su ausencia para ir a evangelizar a los Guaymas, Sonora, sin haber obtenido respuesta, pero que en Guadalajara, en noviembre de 1686, el misionero, tras hablar extensamente con el obispo y con los miembros de la audiencia que operaban en la Nueva Galicia, le dispensaron una muy favorable acogida a su petición. Sin embargo, estimaron que en vez de ir a evangelizar a los Guaymas y a los Seris de la isla del Tiburón, la más grande del Golfo de California, sería mucho
más benéfico que su presencia entre los indígenas Pimas en el noroeste, que probaban el territorio conocido como Pimería Alta y que abarcaban desde lo que hoy es Tucson y Nogales, Arizona, incluyendo también la zona de Dolores, Imuris, Magdalena, Caborca, Tubunterna y otros pueblos extensos del estado de Sonora, llegando incluso hasta el río Colorado y a la parte baja del actual Valle de Mexicali. Al hacer buena y hacerse notar, enfatizó en su libro El escritor Ibarra de Anda como el padre Quino, mientras se encontraba obstáculos en la capital de la Nueva España para su pretendida labor, se le dieron en cambio amplísimas facilidades en Guadalajara, por lo cual cabe subrayar que tanto las autoridades civiles como eclesiásticas de ese lugar se debían buena parte del éxito obtenido por el padre Quino en el noroeste. Ahora asienta el escritor que si bien es verdad que la Nueva Galicia dependía del virreinato, también es cierto que el obispo y la audiencia, no obstante depender del virreinato, bien podían haber negado el auxilio pedido por Quino bajo cualquier pretexto, y había muchos. Así pues, Ibarra de Anda, en su texto sobre el padre Quino, misionero y gobernante, asume que esta es otra circunstancia que se ha escapado a los biógrafos del padre Quino, pues ninguno ha puesto en relieve la parte que le corresponde a Guadalajara en la creación del noroeste y en la gloria a mérito del padre Quino. Eusebio Francisco Quino murió en 1711 y aún es mucho lo que hay que aprender de él a propósito de la vida misional de la Iglesia, seminario, órgano de formación e información católica y años sacerdotales. Misión de la Purísima Concepción del Nuevo Señor de Caborca. Engañadamente, tranquilo, Caborca se eleva a lo largo de las orillas del río Concepción, en el corazón de una llanura increíblemente fértil en el gran desierto occidental de Sonora. El propio padre Quino quedó impresionado por su potencial y comenzó la construcción de una nueva misión aquí en 1693. La iglesia actual fue construida entre 1803 y 1809. Se muestran muchas similitudes arquitectónicas a San Javier del Bac, un gran convento. Una vez estuvo al norte de la iglesia, sino que rabiaba inundaciones a principios del siglo XX. Arrancó en esta construcción y erosionó la sacristía y la parte trasera del santuario. Sucedió de nuevo en la década de 1980. Desde entonces, el gobierno mexicano ha restaurado la iglesia y la convirtió en un monumento nacional. Una nueva plaza fue creada enfrente de la iglesia en 1967. El pequeño arco que sirve de entrada formal a la plaza se hizo de la fachada de piedra de una antigua capilla en la ciudad de Matu, que ha sido inundado por las aguas del novillero presa en el río Yaqui. Ninguna iglesia en el norte de Sonora ha ocupado siempre el mismo grado de fascinación creado por la ruina solitaria de Cocóspera, situado en un alto acantilado sobre el pintoresco valle Cocóspera. Esta misión ha sido testigo de auge y la caída del imperio. La iglesia original fue el doble cerca de la misión Remedios. La fachada de la iglesia Quino estaba flanqueada por grandes torres, defensas cuadradas. Por más tarde formaron las bases para campanarios gemelos. Las ventanas y las puertas estaban construidas de postes y dinteles, con ensanches surgidas planas y aberturas de madera y parrilla. Las paredes interiores se recubren con un yeso blanco fino y decorado con pintura acre y rojo. Cuando los franciscanos renovaron la misión en el siglo XVIII, que se alineaban en la cáscara de adobe con los ladrillos cocidos, plantearon fuertes rocas con contrafuertes fuera de la nave y erigieron un nuevo ladrillo y estuco fachado. Al interior de la iglesia se enfrentó con el ladrillo y muy pegado, permitiendo así una exuberancia de relieve de yeso planteado que incorporaba una variedad de guirnaldas, urnas y conchas de vid. La ruina misión de Cocóspera es fácilmente accesible hoy, tomando la carretera 2 de Imuris a Cananea,
El sitio está ubicado en el lado noreste de la carretera. Tal vez sea desmantelado, accesible, ya que ha sido devastada. Continuamos por cazadores de tesoros equivocados, cuyo pic, martillo y pala casi han destruido este monumento para el hombre de Dios en las fronteras del desierto. La misión de Santa María Magdalena de Quino, la misión de San Antonio de Orquitoa, la misión de San Diego de Pitiquitos y la misión de San Ignacio de Caburica. San Ignacio de Caburica, 6 millas al río arriba de Magdalena de Quino, descansa en paz cerca de algunas colinas bajas, alrededor de las cuales el río vira en su curso hacia el suroeste de Emuris. San Ignacio es uno de los verdaderos placeres de la frontera misión de Sonora. El sitio de la misión fue elegida por el padre Quino en 1687, debido a Cubirica, que era una ranchería pima poblada una serie de pequeñas capillas. Sirvió como visitas o edificios como temporales hasta 1693. Cuando el padre Agustín de Campos llegó para transformar Caburica en una cabecera, su nueva iglesia fue quemada durante la sublevación de Pimas en 1695, pero pronto reconstruida. Durante 43 años de San Ignacio sirvió como sede de Padre Campos, uno de los términos más largos de servicios misioneros en el registro en la Pimería Alta. Longevidad y misioneros habilidades Campos hizo a San Ignacio un campo de entrenamiento para nuevos jesuitas, pasar a las misiones de la Pimería Alta, calificados en los diversos dialectos pimas. Su presencia en San Ignacio, naturalmente, los convirtió en una escuela de idiomas y en el campo de prueba para los que se asignaron otras iglesias más distantes. Cuando la frontera norte se consideró con la diócesis de Sonora en 1779, San Ignacio sumió en el olvido. Hoy en día el pueblo es una joya de la tranquilidad. Las bases para la gran misión de San Javier del Bac se establecieron en 1700 por el padre Eusebio Francisco Quino. Se habían quedado impresionados algunos años antes por esta grande de los pueblos Pima, lo largo de la Santa Cruz, pero incluso después de que se completó la misión, que permaneció vacante a través de las primeras décadas del siglo XVIII. La gran estructura de adobe de Espinosa era el mismo utilizado por los franciscanos cuando se hizo cargo en 1768 de los jesuitas exiliados. Sirvió como sede de Fray Francisco Hermenegildo Garcés hasta que fue trasladado a Tucson para estar en estrecho apoyo al presidio de las nuevas construcciones. Hoy en día la misión de San Javier de Bac es uno de los tesoros de arte colonial de América. Su arquitectura barroca es un monumento al esplendor de la civilización europea que llegó por primera vez a la frontera del desierto de Sonora y Arizona, rodeado de campos de cereales y algodón, y por las viviendas de los pápagos de adobe. Es una página del pasado que ha sido olvidada en la prisa de las autopistas y de los residuos de las ciudades atestadas. Misión de San Pedro y San Pablo de Tubutama. El pasado de Tumascacori es difícil de alcanzar. Todos los mapas del padre Quino indicaban una aldea indígena de Tumascori en la orilla de la Cruz Santa Rivera. Al parecer, el sitio era un lugar de paso conveniente donde las aguas del río tuvieron la oportunidad de ampliar a cabo de Tumascari. En el camino cruzó el río hacia el oeste y continuó hasta San Javier de Bac. A lo largo de los tiempos de los jesuitas, no había nada más aquí que una pequeña capilla camino, y su importancia varía con los cambios en la población indígena. Parecía que debido a recurrentes apaches incursionados del Sobaí país, sacó del valle del río San Pedro y se refugió en estas misiones dentro de la esfera de la protección española. Puesto que la presente misión llevaba su nombre, Nuevo San José de
Tumacacori, lo más probable es que la iglesia fue erigida en un nuevo y algo diferente sitio de la de Quequino. Esta misión fue erigida en 1773 y reconstruida en varias ocasiones. La construcción fue suspendida en 1822 debido a la falta de fondos, aunque la iglesia se mantuvo en uso hasta la secularización. Se hizo efectivo en la década de 1840. Tumacacori es ahora parte de la Tumacacori National Historic Park. En 1908 se convirtió en un monumento nacional. Entonces fue creado por una ley del Congreso a la categoría del Parque Nacional en 1990. Excelentes participaciones donde todos nos tenían muy entusiasmados con tan amena plática. Nuestro amigo Leopoldo Hernández Gautier, quien es el cronista oficial del Rosario. Pero llegó el momento de la clausura. En la mesa del presidium se encontraba la maestra María Isabel Esquivel Silva, directora del CEDMAR 23 de Teacapán, Francisco Padilla Beltrán, cronista oficial de Culiacán y presidente de la Crónica Sinaloense, antropólogo Raúl Andrés Méndez Lugo, cronista de Tepic y presidente de la Crónica Nayarita, Gilberto López Rodríguez, cronista oficial de Escuinapa, y Joaquín López Hernández, cronista de Teacapán. Fue un acto en que agradecimos la invitación y se clausuró los trabajos del 5º Encuentro Biestatal de Cronistas e Historiadores de Sinaloa y de Nayarit. Todos los presentes nos preparamos para asistir a la visita a la casa y jardines de Antonio Haas Espinosa de los Monteros. Nosotros, Ernesto Parra Flores y esposa, J. Benito Guerra Prado y su servidor Ernesto Gatica Moreno, nos fuimos a Escuinapa. Ellos tenían el rumbo de Islán del Río, Nayarit, y nosotros Los Mochis. Los que se quedaron nos comentaron que luego del exitoso y muy enriquecedor 5º Congreso de Cronistas e Historiadores de Sinaloa y Nayarit, que las asociaciones La Crónica de Nayarit AC, que preside el estimado amigo y antropólogo Raúl Andrés Méndez Lugo, y la Crónica de Sinaloa AC, que encabezaba el doctor Francisco Padilla Beltrán, por su invitación del cronista de Teacapán, lugar donde se llevó a cabo este histórico encuentro. A la invitación y grito de Joaquín López Hernández fuimos al rancho. Se me hace poco estas palabras, más bien diría hacienda, que en ese bello lugar del sur de Sinaloa tenía el estupendo escritor y periodista Antonio Haas Espinosa de los Monteros. Al llegar, lo primero que notamos es que la propiedad es enorme, lleno de cientos de palmeras, atiborradas de cocos, grandes árboles de singular belleza y enorme tamaño, y que luego de caminar un largo trecho aparecen las primeras construcciones que hoy parecen descuidadas y semiabandonadas, lo cual es una tristeza, ya que este espacio puede estar dedicado a la cultura o a centros de investigaciones de algo, o como siempre atractivo turístico. Pues a pesar del aparente abandono de sus propietarios, los encargados de vigilar el lugar mantienen bien cuidados los enormes jardines. Antonio Haas Espinosa de los Monteros, nos cuenta el cronista de Teacapán, fue hijo de don Antonio Haas Canalizó y de doña Laura Espinosa de los Monteros. El Antonio hijo estudió en Harvard, llegó a convertirse en uno de los periodistas más importantes del país. Yo recuerdo muy bien haberlo leído cotidianamente, tanto en el Excelsior como en las revistas siempre de don José Páguez Yergo. Al final de todos los mordientes artículos aparece el lugar y la fecha de donde los había escrito, de aquí mismo, de Teacapán, Sinaloa. Hombre muy querido en Mazatlán, donde vivió la mayor parte de su tiempo, y lugar que lo vio morir y sufrir la terrible enfermedad del Alzheimer. Fue además director de Ópera Activa y dedicado a promover las culturas. Reconocido filántropo, y se dice que es muy exitoso agricultor. En el puerto mazatleco se le recuerda por ser el más progresivo impulsor de la reconstrucción del hoy afamado Teatro Ángela Peralta. En los jardines de su residencia teacapanense hay gigantescas higueras, y algunos recuerdos haber leído que durante la revolución un general colgó a 50 hombres de una higuera, cosa que de momento no creo yo, pero al ver los enormes y largos brazos de estos hermosos árboles,
pensamos con un poco de humor negro que 50 son muy poquitos, podría haber colgado muchos más. Hoy también hay también un chacuaco de un antiguo trapiche panochero que le da belleza extra al lugar, mismo que con algunos sitios para sentarse entre tanto verdor y sombra. Se antoja para el relax de una buena lectura. Quizás los viejos escritos de Haas, sus libros y sus artículos que bien recordamos en el Siempre Juntos, con lo de Margarita Michelana, Manu Domtier, Carlos Cochil o Mauricio González de la Garza, entre otros. Es una pena que este lugar no merezca mayor atención y siendo tan hermoso y enorme, se pierda la oportunidad de contar con la existencia de un espacio que estoy seguro Antonio Haas hubiera visto con agrado verlo dedicado al pueblo que tanto defendió de los sátrapas gobernantes de todos los tiempos. Esta crónica continuará con un nuevo trabajo del quinto encuentro biestatal de cronistas historiadores de Sinaloa y Nayarit. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo sábado.